Muy buenas a todos, estamos nuevamente en el curso de Administración del Mantenimiento. En este video comenzaremos con el módulo didáctico 4 denominado Planificación del Mantenimiento. Como ya sabemos, en los videos anteriores hemos expuesto dos corrientes predominantes del mantenimiento en todo el mundo: el mantenimiento tradicional o el sistema tradicional de mantenimiento anglosajón, y el TPM, que es un sistema de mantenimiento creado por los japoneses. Luego después hemos visto cómo efectuar una auditoría técnica y qué es lo que se obtiene de esta auditoría técnica. Incluso han estado ustedes procesando la información de la auditoría técnica y ahora creo que tienen mejor criterio para continuar el curso. Tenemos suficientes insumos técnicos. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es contestarnos qué vamos a hacer con toda esa información, cómo la vamos a vaciar en un documento que pueda ser presentado a la alta dirección de la empresa. Precisamente para eso es la planificación del mantenimiento. Las temáticas que vamos a ver en este video son el porqué de la gestión de mantenimiento, conceptos y procesos administrativos, la planificación y sus partes, factores generales a considerar en la planificación de una propuesta de plan de mantenimiento. Nos preguntaremos por qué la gestión del mantenimiento. ¿Cuál es la importancia de la gestión del mantenimiento? En primera instancia, nos interesa abonar a la calidad, tener índices altos de calidad. Para producir con un alto nivel de calidad, el equipo de producción debe operar dentro de las especificaciones, las cuales pueden alcanzarse mediante acciones oportunas de mantenimiento. Para alcanzar las tasas de rendimiento de la inversión fijadas, el equipo tiene que ser confiable y capaz de mantenerse en ese estado sin que se den paros de trabajo y reparaciones costosas. Estamos hablando de la confiabilidad del equipo. Habíamos visto en un video anterior y habíamos hecho el símil acerca del viaje en nuestro vehículo a Guatemala, que nuestro vehículo puede estar disponible pero con bajo índice de confiabilidad, como para hacer un viaje a las 10 de la noche, por ejemplo. Varios sé muy bien que no nos atreveríamos a ir a Guatemala en un vehículo porque no confiamos en él. Si bien es cierto, nos sirve todo el día aquí en San Salvador, pero para hacer un viaje largo y a esa hora realmente a lo mejor no tenga un índice elevado de confiabilidad. Pues así son los equipos industriales. Los equipos industriales pueden estar operando, nos pueden estar sirviendo, pero a la hora de demandarles el máximo, la máxima velocidad, la máxima producción, posiblemente en ese momento vayan a fallar, lo que quiere decir que su índice de confiabilidad es muy bajo. Y en tercera instancia, obviamente, como todas las empresas, quieren obtener utilidades, mayores utilidades. La principal meta de un sistema de producción es elevar al máximo las utilidades a partir de las oportunidades disponibles en el mercado, atendiendo también aspectos económicos y técnicos del proceso de conversión. Veamos este esquema bastante curioso, que tiene dos partes diferentes. La primera: ¿cuáles son los objetivos de la organización? ¿Cuáles son los objetivos de la producción? ¿Y cuáles son los objetivos del mantenimiento? En realidad deberían de ser uno solo. Precisamente este esquema tiene que ver con esa situación. La primera parte: los objetivos de la organización es hacer entregas de calidad y en cantidad. En la mayor cantidad posible, obviamente, porque en la medida que entreguemos más productos, en esa medida vamos a ganar más.
pero que tengan calidad. Quiere decir que los objetivos de la organización están relacionados con cantidad y calidad. Ahora, ¿cómo entra en todo esto la producción y el mantenimiento? En toda empresa hay un proceso productivo que para satisfacer esto tiene que haber un proceso productivo. Un proceso productivo tiene entradas y tiene salidas. Las entradas están relacionadas con los insumos, con las materias primas, con la operación de las máquinas, pero también están relacionadas con la capacidad de producción que tiene este proceso productivo. Y la capacidad de producción muchas veces no tiene que ver solamente con los insumos y los materiales, sino con el proceso de mantenimiento. Cómo tenemos a punto las máquinas, etcétera, etcétera. Obviamente que al poner a funcionar un proceso de producción obtenemos salidas, obtenemos los productos en calidad y cantidad que necesita la organización, y obviamente si hay salidas, lo más seguro es que haya demanda de mantenimiento. Entonces aquí entra a operar el proceso de mantenimiento, ya sea con todo su sistema. No estoy hablando de reparaciones, estoy hablando de todo un sistema. ¿Se recuerdan ustedes que ya se ha hablado en otros videos acerca de la filosofía que queremos adoptar en mantenimiento? De hecho, las tablas que ustedes han llenado de la auditoría, del procesamiento de la información de la auditoría técnica, tenían, creo que un poco más de 5 o 6 columnas donde estaba relacionado mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, labores extraordinarias, mantenimiento de oportunidad, prevención del mantenimiento y creo también que mantenimiento autónomo. Espero hayan procesado estas láminas con esas 7 u 8 columnas que se les encargó hacerla, porque precisamente estamos hablando acá del proceso de mantenimiento como un sistema. En todos los sistemas hay un sistema de retroalimentación. Normalmente los procesos automatizados de producción no son sistemas cerrados y no son sistemas abiertos. Tiene que haber un sistema de retroalimentación en todos los índices. Lo que quiere decir que los objetivos de la organización son los mismos objetivos de la producción y los mismos objetivos de mantenimiento. Todos, producción, mantenimiento y la organización, debemos de hacer entregas con calidad y cantidad. Está claro, ¿verdad? Como dije al principio, tenemos una gran cantidad de información recabada en la auditoría técnica. Hemos procesado esa información, hemos armado algunas tablas donde nos muestra cómo nosotros podemos impartir mantenimiento basada en la filosofía que hemos nosotros adoptado. Hemos dado órdenes prioritarios a cada una de esas acciones de mantenimiento. Pero bien, si yo le entrego toda esa documentación, información técnica a la alta dirección de la empresa, que lo más seguro sean administradores de empresas, pues no entenderían mucha terminología ahí. De tal manera que nosotros tenemos que generar un documento que le vamos a llamar en esta asignatura propuesta de un plan de mantenimiento. En esa propuesta tienen que ir muy claras muchas cosas de las que vamos a ver acá en los aspectos generales y en el siguiente video que toca los aspectos organizativos. Los aspectos operativos. Vamos a dejar para el módulo 5 de este curso los aspectos organizativos. Muy bien, hablando un poco de administración, según este señor que aparece acá el nombre en la pantalla, es el cumplimiento de los objetivos deseados mediante el establecimiento de un medio ambiente favorable a la ejecución por personas que operan en grupos organizados. Según William Marlin, es la combinación más efectiva posible del hombre, materiales, máquinas, métodos y dinero para obtener la realización de los fines de la empresa. Y según el padre de la administración, el señor Henry Fayol, administrar es proveer, organizar, mandar, coordinar y controlar. Así de parco, pero
Henry Fayol se considera el padre de la administración. La administración es una disciplina que data de siglos pasados, no del siglo XX, sino que desde mucho tiempo antes. Realmente en todas las culturas uno puede ver indicadores de administración que han utilizado las diferentes generaciones de este planeta. Hay un concepto relacionado con la administración del mantenimiento, sobre todo, se denomina ingeniería administrativa. Esta es una corriente creada ahí en el seno del cono sur de nuestro continente americano, específicamente de Argentina. En las universidades argentinas se creó esta ingeniería llamada administrativa, y la definición es que es una actividad humana que procura reunir los elementos necesarios para que los recursos humanos y materiales de una empresa cumplan con los objetivos predeterminados de esta, condicionando que la labor de los recursos humanos deberá ser voluntaria y en un ambiente de buenas relaciones. Es un concepto bastante aceptable, que reúne conceptos de administración y reúne conceptos de ingeniería. Entonces, alguien que quiera prácticamente tener una base administrativa, este es un buen concepto que nosotros podemos utilizar. A nosotros más que todo nos interesa adentrarnos en lo que es el proceso administrativo. Proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad o lograr un objetivo. Normalmente casi todos los procesos administrativos tienen características sistémicas, o sea, sistemáticas, que se debe de cumplir con una etapa para seguir con la otra y así sucesivamente. Han visto ustedes las líneas de producción, ¿verdad? La línea de producción de galletas es un sistema, es un proceso sistemático que comienza desde allá, desde la masa, el molino, los hornos, la banda sin fin, las empacadoras, las rellenadoras, hasta que saca el producto terminado. El producto terminado se obtiene luego de una etapa sucesiva de procesos o de etapas. Proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, las cuales se interrelacionan y forman un proceso integral. Aquí hay una palabra clave, hablar de un proceso integral. Si bien es cierto, son varias etapas, es un proceso integral, quiere decir que todas las etapas tienen mucha coherencia. Otro concepto, que es un concepto preferido por su servidor, es la conjunción dinámica de funciones y elementos que permiten al responsable de una unidad administrativa, cualquiera ésta sea y cualquiera que sea su nivel, desarrollar adecuadamente sus tareas. Me gusta la palabra conjunción dinámica, porque esto es bastante realista. Ya vamos a ver más adelante, o en la siguiente lámina creo, que el proceso administrativo está compuesto de 4 etapas, 2 de ellas son mecánicas, 2 son dinámicas, ¿verdad? Las primeras 2 las pueden efectuar un grupo de profesionales, y las siguientes 2 o las últimas 2 de las 4 las puede ejecutar otro personal. Realmente lo que se escribe en las primeras 2 a veces no se cumple de lleno en las últimas 2 etapas. Por eso es que me gusta mucho este concepto de proceso administrativo, porque precisamente una de las etapas del proceso administrativo es la etapa de control, y es la última, que es donde se hacen los ajustes respectivos. Como les decía, hay fases mecánicas. La primera fase del proceso administrativo es la planificación, la segunda es la organización. Aquí nos contestamos qué tenemos que hacer, ¿verdad? Que la auditoría técnica ha arrojado datos que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Todo eso de la auditoría técnica, de los datos procesados en las tablas, hay que planificarlo, cómo lo vamos a desarrollar y llevar a cabo. Eso nos contesta la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y la organización, que es la otra fase mecánica, es la segunda etapa del proceso administrativo. Aquí nos contestamos, bueno, ¿cómo
hacemos aquello? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Con qué sistema? ¿Con qué estructura? ¿Con qué recursos vamos a llevar a cabo la conformación de un plan de mantenimiento, que es el tema de esta cátedra? Está la fase dinámica, que es la dirección, que está relacionada con la ejecución, la parte de control, y por ahí hay algunos textos que le incluyen la integración. Realmente los cuatro etapas del proceso son estos cuatro, ¿no? Esta es una corriente mucho más moderna. El proceso administrativo es utilizado donde varias personas trabajan juntas para el logro de objetivos comunes. Pues ya conocemos cuál es el proceso administrativo. Lo tienen ahí en pantalla. Este video, pretende comenzar con la parte de planificación. La parte de planificación tiene dos factores generales y factores operativos. En este video solo vamos a ver los factores generales y en el siguiente video vamos a ver los factores operativos. La planificación es la etapa más importante del proceso administrativo, obvio, es la primera. Y si es un proceso sistemático, quiere decir que hay que cumplir con esta primera parte. Es el ejercicio de imaginar, proyectarse y relacionar probables actividades, las que al desarrollarlas permitirán obtener los objetivos propuestos. Bonita definición, definitivamente, porque un planificador es un soñador, en cierta medida. Pero hay que soñar despiertos, no dormidos. Hay que soñar despiertos, hay que ser realista, hay que aterrizar en esa parte imaginativa del planificador. Cuando él aterriza, se proyecta y empieza a relacionar variables que están relacionadas con algunas actividades, como es el caso de un plan de mantenimiento. Quiero hacerles una reflexión. Imagínense ustedes las 15 tablas que ustedes han procesado o las tablas que han procesado de la auditoría técnica. ¿Verdad que son un cúmulo de actividades? Son bastantes actividades, las cuales están algunas de ellas interrelacionadas. Es una toma de decisiones constantes que involucra un marco general introductorio, objetivos, propósitos, políticas, procedimientos, programación, estrategias y otros. Todo esto es planificación. Alguien que va a planificar tiene que respetar todas estas partes. La planificación tiene que ser en el tiempo. Hay que planificar a corto plazo, tenemos que planificar nuestro plan de mantenimiento a mediano plazo y a largo plazo. Lo que quiere decir que habrán acciones que las vamos a desarrollar a corto plazo, aquellas actividades prioritarias que les hemos dado índices de prioridad, ¿no? A mediano plazo, estas esperan un poquito más, y a largo plazo. Necesitamos hacer acciones a corto plazo porque necesitamos tener resultados que incentiven a todos, no solo la alta dirección, sino que a todos. Que la gente de la empresa vea que estamos obteniendo resultados del plan de mantenimiento. Por eso es que se planifica de esta manera. Los invito a que pensemos en esto. Un hombre prudente anticipa las dificultades y se prepara para las mismas. El simplón anda a ciegas y sufre las consecuencias. El hombre prudente prevé los hechos, el necio trata de engañarse y no los encara. Realmente de todo esto lo que se recoge es que nosotros no debemos tener un pensamiento reactivo. No se puede pensar en un sistema de mantenimiento con un pensamiento reactivo, sino que tiene que ser un pensamiento proactivo. Te invito a que vayas a Google a investigar las palabritas estas, reactivo y proactivo. Puntos que merecen considerarse. La planificación involucra anticipar los hechos y tomar decisiones sobre lo que se va a hacer. Cuando no se tienen planes firmes propios, se reacciona a la crisis en vez de aprovechar las iniciativas. Nos permite actuar en vez de reaccionar. Permite manifestar nuestras ideas a la alta administración y asegura que las actividades de mantenimiento sean de costo efectivo.
Aquí está lo que les hablaba de la reacción. En vez de ser reactivos, tenemos que ser proactivos. Y aquí hay algo que nos infringe un reto. La planificación, dice, involucra anticipar los hechos. Quiere decir que un planificador debe tener pensamiento anticipativo, ¿verdad? Por eso es que la gerencia de mantenimiento no puede ser para alguna persona recién graduada, sino que tiene que ser para un profesional que no nos interesa mucho en este momento pensar en la especialidad de este profesional, pero eso sí, que tenga experiencia industrial, que tenga experiencia en máquinas, que tenga experiencia en haber visto procesos productivos, cómo funcionan líneas de producción, etcétera, etcétera. Los factores generales en la planificación del mantenimiento son, primero, tenemos nosotros que redactar antecedentes de la empresa. Los antecedentes de la empresa son una especie de marco referencial. En segunda instancia, teniendo los antecedentes, nosotros podemos redactar la justificación de la propuesta del plan. Luego que tenemos los antecedentes y la justificación, esto nos va a dar criterio para redactar los objetivos generales y específicos del plan. Tenemos que proponernos propuestas. Las metas, las metas prácticamente nos comprometen a ciertos logros y tenemos que tener la capacidad anticipativa, de formular metas. Tenemos que redactar los alcances del plan, a qué nos comprometemos y a qué no nos comprometemos. Tenemos que delimitar el plan, las áreas, cómo vamos a ir delimitando, a dónde vamos a comenzar, a dónde vamos a continuar, qué es lo que podemos hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a dividir. Y por último, tenemos que estar conscientes de las limitaciones para el plan. Estos son los 7 factores generales que vamos a ver en las siguientes láminas. Primero, antecedentes de la empresa. Son en realidad como un marco referencial que busca el planificador. Es muy probable que el planificador no conozca mucho de la empresa, pero si se pone a investigar antecedentes de estas en todas las unidades de la empresa, afuera de la empresa, ahora en internet, etcétera, etcétera, pues él se va a formar un marco referencial de qué es la empresa, qué es lo que ha estado haciendo, qué es lo que no ha estado haciendo, etcétera, etcétera. Lo más sensato es pensar y redactar antecedentes que le dejen bien claro a la gerencia lo siguiente: ¿qué es la empresa? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha estado y qué no ha estado haciendo en mantenimiento? El ranking de en el tinglado de la misma. Si se tienen antecedentes de indicadores de calidad que ha tenido la fábrica y que hoy no los tiene, este podría ser un buen antecedente que nos conduzca a una buena justificación. Y por último nos podemos preguntar qué está haciendo la competencia respecto al mantenimiento. Cuando nos toque redactar los antecedentes de nuestro plan de mantenimiento, pues yo los invito a pensar de esta manera y contestar cada una de estas cuestionantes. Si las podemos contestar y plasmar en un documento de 2 páginas, 3 páginas de antecedentes, pues nosotros vamos a hacer un buen antecedente para nuestro plan de mantenimiento, el cual le interese a la alta dirección. En segunda instancia, ahora que tenemos los antecedentes redactados, tomando en cuenta las cuestionantes anteriores, tenemos que redactar una justificación de la propuesta del plan. La gente no tiene que creernos de hecho. No, tenemos que realmente justificar lo que queremos hacer. En términos prácticos, la justificación de todo proyecto debe expresar de forma clara los beneficios que obtendremos del mismo al invertir en él y quienes se beneficiarán. La justificación deberá contestar las preguntas del por qué y para qué se requiere de un plan. La justificación se puede valer de hechos fundamentales asociados, por ejemplo, con el bien productivo que produce la empresa, las exigencias de sus clientes, la competencia, el ranking, la vulnerabilidad y los riesgos en un servicio. Te das cuenta que todo está relacionado, ¿verdad?
Allá en antecedentes hablábamos de estas tres cosas. Factores de seguridad y higiene. Basarnos en datos de tiempos muertos de producción. Tenemos que conocer cuánto cuesta nuestra hora paro de cada máquina. En tercera instancia, ahora que tenemos redactados los antecedentes y la justificación, creo que tenemos mejores criterios para redactar los objetivos del plan de mantenimiento que nosotros pretendemos mostrarle a la alta dirección para que lo apruebe y ponerlo en marcha. Al tener bien claro los antecedentes y la justificación, sumado a estas dos cosas, toda la información y posicionamiento que nos ha proporcionado la auditoría técnica, imagínate, ya tenemos redactado. Tenemos toda la auditoría técnica, todos los datos procesados, ya tenemos redactados los antecedentes y la justificación. Todo esto tenemos mejor panorama para expresar y plasmar nuestras intencionalidades en forma de objetivos. Los objetivos los dividiremos en generales y específicos. Puede haber más de un objetivo general. Una redacción de objetivos para este tipo de propuestas por lo menos deben tener 4 partes bien identificables: el verbo en infinitivo, el sujeto y un complemento. Ya lo veremos más adelante. La justificación deberá contestar las preguntas del por qué y para qué se requiere de este plan. Si se le quisiese pasar un test a una redacción de objetivos, nos podemos valer de esto. Ver si contesta qué se va a hacer. Al redactar un objetivo, nos debemos de preguntar si en la redacción de este podemos contestar qué se va a hacer, los fines que se persigue o el para qué. Los objetivos específicos deben desagregar al objetivo general, o sea, deben presentar fines en campos específicos relacionados con el general. Yo te invito a que vayas al diccionario a ver la palabra desagregar y te vas a dar cuenta de lo que dice este párrafo en este video. Vuelvo a repetir, los objetivos específicos deben desagregar al objetivo general, deben de estar íntimamente relacionados. Mientras en el objetivo general utilizo verbos en infinitivo bastante abarcables, en los objetivos específicos utilizo verbos menos abarcadores y cosas mucho más específicas del plan de mantenimiento. Ejemplo de redacción de un objetivo general para un plan de mantenimiento. Aquí van a ir apareciendo cada una de las partes que mencionamos anteriormente. Supongamos que un objetivo general comienza con planificar y organizar. Estos son los verbos, si te fijas están en infinitivo, ¿no? Terminan con la raíz ar. El segundo, ¿te recuerdas el segundo parte de un objetivo? Te lo pongo, el sujeto. Planificar y organizar un sistema de mantenimiento. El sujeto no necesariamente es una persona, sino que es algo tangible. Aquí hablamos de un sistema de mantenimiento. ¿Cuál es la tercera parte? El objeto, ¿verdad? Con el propósito de mejorar la eficiencia, operatividad y productividad del sistema productivo de la empresa. Y por último, un complemento si acaso es necesario, a fin de disminuir los tiempos muertos de producción, índices altos de desperdicios y optimizar la calidad. Quiero que te fijes muy bien, aunque tú en el video vas a poder retroceder a esta lámina, pero que te fijes muy bien de este objetivo general, porque luego aparecen aquí ejemplos de objetivos específicos para el plan de mantenimiento y te darás cuenta que están íntimamente amarrados con el general. En primer lugar, a corto plazo pudiésemos pensar en realizar un diagnóstico completo del molino amasador y de la troqueladora para la aplicación inmediata de mantenimiento correctivo, a fin de que queden con la confiabilidad necesaria y ser incluidos dentro de un programa de mantenimiento preventivo como parte de un sistema de mantenimiento. Te invito a que desagregues este objetivo en sus 4 partes: el verbo, el sujeto, el objeto y el complemento, si acaso tiene complemento.
Un objetivo a mediano plazo pudiese ser aplicar labores de mantenimiento preventivo y predictivo al molino amasador, ya que hemos aplicado mantenimiento correctivo, ¿verdad? Ahora podemos pensar en aplicar labores de mantenimiento preventivo y predictivo al molino amasador y a la troqueladora, a fin de mantenerlos de forma óptima y con la disposición para la cual fueron diseñados. Y a largo plazo podemos pensar en el TPM, lograr la aplicación del TPM en las primeras 5 empacadoras, a fin de aplicar mantenimiento autónomo y prescindir de forma paulatina del personal de mantenimiento auxiliar en la aplicación de algunas labores preventivas y predictivas. El cuarto factor es la redacción de metas. Una vez que tengamos los objetivos, las metas deben mostrar niveles de compromisos de tal manera que se redactan con parámetros medibles, utilizando las distintas formas para ello: tiempo, porcentajes, cantidades. Ejemplo de redacción de metas: a corto plazo, lograr que las interrupciones en la banda sin fin, como producto de parada abrupta en el molino amasador, se disminuyan en un 70% a corto plazo y en un 95% al aplicar mantenimiento preventivo. A mediano plazo, pudiésemos decir, lograr en un máximo de un año las labores de mantenimiento preventivo y predictivo en la sección de hornos. Y a largo plazo, como producto de la aplicación del TPM en el área de empacadoras, se necesitará personal especializado de mantenimiento solo en un promedio de 7 horas semanales. Son metas ambiciosas, pero las metas así se deben de redactar. Y así las redactarás tú en el plan de mantenimiento que conlleva esta cátedra. La quinta parte, redacción, o el quinto factor, redacción de los alcances. En la definición de los alcances se espera dejar claros los logros que se esperan con la gestión propuesta. Deben quedar bien expresados los cambios tangibles, medibles y los intangibles, no medibles en la gestión propuesta. Debe quedar claro qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Para lo anterior será necesario que en la descripción de los alcances queden expresados los procesos que conformarán la gestión de mantenimiento, las metodologías y las tecnologías a utilizar. Obviamente la base sigue siendo la auditoría técnica realizada y la formulación de los alcances deberá expresarse en logros a corto, mediano y largo plazo. Debe quedar claro y bien explicado el sistema de mantenimiento, o sea, la filosofía de mantenimiento que vamos a implementar en toda la nave y cuál será la cobertura de este. Si se implementará el TPM en alguna área, debe quedar claro en cuál de todas se va a desarrollar. En la formulación de los alcances conviene que estos sean redactados de forma numérica, o sea, en forma de párrafos separados, tal como se redactaron los objetivos. Aquí se pueden utilizar verbos en infinitivo en otros tiempos adecuados. Lo importante es que quede claro el nivel de compromiso adquirido. El sexto factor es la redacción de las delimitaciones del plan. Las delimitaciones están basadas en el espacio geográfico en que se pretende impartir el plan de mantenimiento. La pregunta es, ¿cuál puede ser el espacio geográfico en una fábrica? Sencillo, hombre. Casi todas las empresas están divididas en secciones y áreas en las cuales impartir mantenimiento correctivo programado inicialmente. Ojo con esto. Si no hay división de áreas, pues lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que rotular toda la planta en cuestiones de áreas. ¿En cuál es impartir mantenimiento preventivo y predictivo? ¿En qué áreas experimentar con el TPM? Esas son partes de las delimitaciones. Aquí se aprovecha para poder mostrar que en mantenimiento hay eventos bien amarrados, o sea que sin hacer unos no se pueden lograr otros. A esto se le llama delimitación dependiente. Es importante pensar de esta manera, porque acuérdate que en un plan de mantenimiento todo es sistemático. Debemos de mantener la mentalidad sistémica o sistemática. Por último está la redacción de las limitaciones del plan. En realidad las limitaciones y delimitaciones no son la misma cosa, ni semánticamente ni operativamente en cualquier formulación de un proyecto. Son cosas completamente diferentes. Lamento realmente que en las universidades algunos metodólogos confundan esta situación con las delimitaciones. Las limitaciones se refieren a los inconvenientes, amenazas, obstáculos o dificultades que se pueden visualizar o prever producto de la formulación del plan o de la aplicación de este. Fíjate de qué está hablando. Claro, esto está enmarcado
al área industrial, al plan de mantenimiento. Se refiere a los inconvenientes, amenazas, obstáculos o dificultades que se puedan visualizar. Las limitaciones no deberán nunca manifestar de antemano un posible fracaso de la gestión. Nunca, nunca hacer esto. Más bien son inconvenientes que no son producto directo del proyecto, sino de terceros que participan. Lo que quiere decir que no son del todo responsabilidad nuestra. Si no hay manuales de las máquinas, no es culpa nuestra. Ha sido descuido de quienes han estado en mantenimiento en esta empresa, pero alguna solución hay que buscar. No podemos encerrarnos que por no tener los manuales de las máquinas no vamos a poder nosotros hacer procedimientos de mantenimiento preventivo o rutinas de mantenimiento predictivo, etcétera, etcétera. El tiempo excedido que podrían tener algunos equipos puede llegar a ser una limitante para un mantenimiento estratégico. La falta de historial y de información de los manuales, lo que decía anteriormente, puede ser otra limitante. Pues bien, ya tienes algunas ideas y criterios para redactar los factores generales para un plan de mantenimiento. Espero ayudarte con este video y clarificarte más o menos cómo redactar una propuesta de un plan de mantenimiento que tendrá que llevar factores generales, factores operativos y factores estructurales, tal como lo vas a ver en la guía de aprendizaje número 5, en la primera parte, por cierto. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.